Hola, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto saludarles, que se hayan conectado. Gracias por el tiempo, al profesorado, al alumnado, en este caso específicamente de nuestra licenciatura en Desarrollo Territorial. Bueno, pues esta mañana nos acompaña la doctora Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchísimas gracias, doctora Barrena Nájera, por acompañarnos. Guadalupe, siempre tan atenta. Y bueno, pues la idea es que la doctora pueda hacer una breve explicación, presentación sobre las rutas que tiene la universidad ante los casos de violencia en razón de género, para que a todos pues nos pueda quedar pues más claro sobre cómo atendemos estos casos en un organismo autónomo que es la Defensoría de los Derechos Universitarios. Entonces, bueno, pues la dinámica será que la doctora pues, nos haga una presentación y después, por supuesto, abriremos los micrófonos por si alguna persona alumna, algún profesor, profesora tuviera alguna duda, algún comentario, pues pudiera externarle esa duda a la doctora Guadalupe. Muchísimas gracias, Guadalupe, por estar. Nos acompaña también la responsable de la licenciatura en Desarrollo Territorial, la doctora Verónica Zúñiga Arrieta, la licenciada Alicia Escobar Latapí, integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Gracias por tu tiempo, Guadalupe. Sé que tu agenda es compleja y gracias por darnos este espacio a la Enes León para explicarnos más a detalle esta ruta. Al contrario, yo estoy muy agradecida con la Inés León por la invitación y pues estas actividades son una parte muy importante de mi trabajo y me da mucho gusto poder compartir estos minutos, sobre todo con las alumnas, los alumnos, las profesoras, profesores de la licenciatura. Y quisiera tomar este espacio para hacer una presentación muy breve y muy sencilla para que ustedes sepan qué hace la Defensoría, cómo funciona y sobre todo, pues que sepan que somos un recurso al que ustedes pueden acudir para solventar situaciones que estén enfrentando, ya sea con las autoridades de la universidad o por conflictos o desafortunadamente cuando suceden situaciones de violencia por razones de género. Tenemos una gama de servicios que les quisiera compartir en este momento. Voy a poner una presentación breve y si están de acuerdo, después de eso, yo estoy a sus órdenes si quisieran platicar o quisieran que nos encontremos en otro espacio en privado, quien quiera tener una consulta específica, también lo podemos hacer. Quisiera comentarles en primer lugar que la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM es un organismo muy particular porque es una oficina que creó la universidad hace muchos años, hace más de 40 años, al servicio de la comunidad universitaria y que es el antecedente de las comisiones de derechos humanos de México. El rector Jorge Capizo en su momento eh, creó esta oficina aquí y después creó el sistema de las comisiones de derechos humanos en el país cuando fue secretario de Gobernación. Y tiene una función muy importante la Defensoría de coadyuvar en el espacio de la universidad, primero para que las autoridades actúen de forma responsable. Así, en esos términos lo puso el rector Carpizo cuando se creó la oficina. Y en esa actuación responsable, pues muy importante es que las decisiones que se toman, todas las personas que tenemos obligaciones en la universidad, pues que lo hagamos de acuerdo con la legislación universitaria. Em, todas las, pues sí, realmente todas las cosas que suceden en el contexto de la vida académica, pues tienen reglas en la universidad y quienes trabajamos aquí, quienes damos clases, pues tenemos muchos deberes que cumplir de acuerdo con la legislación universitaria. Y por otro lado, por el hecho de pertenecer a la comunidad universitaria, todas, sin importar cuál sea nuestra función específica, ya sea que estamos estudiando o dando clases
en áreas de investigación o en áreas de la administración de la universidad, pues tenemos unas obligaciones que establece la normativa universitaria en general, pero en una expresión muy cortita, el Estatuto General de la Universidad, que tiene muchísimos años, tiene eh, 80 años de haber sido, más de 80 años de haber sido establecido, el estatuto vigente. Entonces tenemos unas obligaciones de respeto entre nosotras como universitarias, como universitarios, pero también de comunicarnos con franqueza sobre las situaciones, eh, ya sea las situaciones de la vida de la universidad o de tener un intercambio académico franco, honesto, abierto, porque pues esa es la única manera en la que se puede producir el conocimiento o se puede transmitir el conocimiento. Entonces, todos los servicios que ofrece la Defensoría, en última instancia, están encaminados a que las actividades universitarias, que son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, se puedan desarrollar de una manera, digamos, sin obstáculos. Pero somos personas y entre las personas a veces hay situaciones de conflicto y desafortunadamente en otras situaciones se presentan actos de violencia que es importante que la autoridad universitaria conozca para que pueda intervenir. El trabajo de la Defensoría está enmarcado en un principio muy importante que es el hecho de que la Defensoría es autónoma de las autoridades universitarias. La Defensoría le rinde cuentas al Consejo Universitario, pero no responde a la autoridad de ninguna autoridad para trabajar nuestros asuntos. Esta libertad para prestar nuestros servicios es un principio fundamental de la función que desempeñamos como eh, promotoras de los derechos de la comunidad universitaria. Y con eso vienen estas características que tengo acá en la pantalla, que son los principios de trabajo. Entonces, en primer lugar, nuestra independencia en el manejo de los asuntos, nuestro trabajo de buena fe con todas las personas que se acercan con nosotros a hacernos una consulta. Nosotros atendemos al alumnado, al personal académico, para los temas que tienen que ver con la vida académica propiamente, y atendemos a toda la comunidad universitaria por cuestiones que puedan implicar actos de violencia por razones de género. A veces las situaciones que se presentan están mezcladas, porque obviamente un acto de violencia por razones de género pues puede impactar en la vida académica de las personas. Y entonces aquí en la Defensoría buscamos trabajar los asuntos de manera integral para ver no solamente los aspectos en que la autoridad universitaria puede intervenir para ejercer la disciplina y mantener el orden, sino para restaurar el espacio y que los derechos de las personas que han vivido actos de violencia no se vean afectados. Eh, en la atención que le damos a la comunidad, tenemos que comportarnos de buena fe. Eso significa que nosotros confiamos en la palabra de las personas que vienen a vernos, a plantearnos una situación, y las personas se comprometen ante las autoridades universitarias, digamos, a plantear la situación que están viviendo, pues con honestidad y como yo decía yo hace un rato, pues con franqueza sobre la situación que están atravesando, cómo se sienten, las afectaciones que han vivido, en fin. Por otro lado, también tenemos una responsabilidad de actuar con objetividad. A través de la experiencia que hemos tenido, hemos aprendido que a veces necesitamos saber más de la situación que atraviesa una persona para poderla plantear en su totalidad. Y por eso este principio de objetividad nos ayuda a pensar en información que nos hace falta o que puede ser importante detallar para que la autoridad universitaria conozca pues todos los aspectos de una situación que está enfrentando una persona. También tenemos la obligación de actuar con imparcialidad, o sea, por una parte, cumplir nuestras funciones de buena fe, con objetividad, pero ser imparciales en los procesos que nosotros iniciamos significa que nosotros abrimos un expediente en donde a quien le pedimos cuentas, digamos, es a la autoridad universitaria. Entonces, nosotros recibimos la información que nos entrega la autoridad universitaria, lo que hace para atender los casos
que tenemos y pues con mucha tranquilidad pues tenemos que verificar que la actuación de la autoridad universitaria esté pues en el marco de la legislación con algunas limitaciones en nuestro trabajo que ahorita les voy a compartir. Es importante para nosotros también actuar de acuerdo con lo que dice nuestro propio marco normativo. La Defensoría tiene un estatuto y un reglamento. Aunque se creó hace más de 40 años, en el año 2020 el Consejo Universitario le dio a la Defensoría un nuevo estatuto y en el año 2021 un nuevo reglamento para descargar nuestras responsabilidades. Tenemos que actuar con mucho cuidado, o sea, con debida diligencia en el manejo de los casos, actuar con agilidad, pero también con un principio que llamamos de no causar daño, es decir, intervenir de una forma en que podamos proteger eh, los derechos de la comunidad universitaria. Muy importante, quiero que tengan ustedes toda la tranquilidad de que la Defensoría opera con un principio, una obligación de confidencialidad que es tan importante como la independencia con la que actuamos respecto a las autoridades universitarias. Entonces, cuando una persona está contándonos situaciones que está viviendo, pues nuestra obligación es plantear opciones para que la persona conozca qué se puede hacer según ¿no? Según la forma como nosotros entendemos la legislación universitaria para atender una situación en particular. Eh, y la persona, pues, puede tomar decisiones sobre cómo quiere tratar su asunto y todo ese trayecto es confidencial. La forma como trabajamos nosotros es que, pues claro que llevamos un registro de los asuntos que trabajamos, pero nosotros solamente le informamos a la autoridad universitaria los casos en donde la persona decide que quiere presentar una queja y se presenta en los términos en que la persona pues decide que es adecuado presentarla. Y bueno, administrativamente pues tenemos que buscar formas como actuar de forma eficiente para eh, hacer lo más que podamos con los recursos que tenemos. Am, el Estatuto de la Defensoría nos da algunas funciones muy particulares en los casos de violencia por razones de género pues que nos permiten cumplir estos principios, pero en el tema específico de la violencia por razones de género. Entonces, tenemos que dar asesoría a las personas que se nos acercan a preguntar. Tenemos que recibir y atender las quejas de la comunidad universitaria. Y también tenemos la función muy importante de coadyuvar con la autoridad universitaria en la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género en la universidad. La Defensoría es la única instancia en la universidad que tiene personal especializado para cumplir estas funciones, es decir, tenemos un equipo, pues ojalá fuera más grande, pero es un equipo suficiente de trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas, que tenemos gente que se ha dedicado a hacer eso toda su vida, tiene muchísima experiencia, otras personas que tal vez no tienen tanta experiencia como quien lleva 30 años en el campo, pero son especialistas en la materia y estamos al servicio de la comunidad para que sea el trabajo de los asuntos, pues no solamente de acuerdo con lo que dice la legislación de la universidad, sino con la legislación de México y en general las obligaciones que el derecho impone a cualquier autoridad para atender estos asuntos. Tenemos un equipo de primer contacto en donde primero llegan los casos para reunir alguna información preliminar y dependiendo de la situación y del interés de la persona, se le canaliza con personas especialistas como psicólogas o abogadas. A veces hay personas que solo quieren hablar con psicólogas, hay personas que solo quieren hablar con abogadas. En fin, depende del caso particular para que podamos cubrir las necesidades. Una vez que, digamos, hay personas que llegan con nosotros y están muy claras en su objetivo de que quieren que la autoridad universitaria conozca la situación que han atravesado y ese proceso lo hacemos asistiendo a la persona para que pueda plasmar un testimonio tan completo como sea posible
para darle a la autoridad universitaria todas las herramientas que podamos para que su intervención sea la más adecuada. La legislación general del país establece que un señalamiento en general, en donde nosotros decimos que una persona la hacemos responsable de ciertos actos que hizo, que ejecutó en nuestra contra, pues requiere que haya alguna información tan precisa como se pueda. A veces es complicado, pero bueno, ese es nuestro trabajo. Entonces tenemos que poder decir quién es la persona que ejerció el acto de violencia. A veces una persona que vive un acto de violencia pues no sabe el nombre, por ejemplo, de quien la agrede. Y entonces trabajamos con las personas en situación de violencia para conocer lo que sepamos, por ejemplo, de la descripción de una persona que no conoce y que pudo haber cometido un acto de violencia en su contra. Trabajamos con diferentes áreas de la universidad para avanzar en la identificación de esa persona, si existen, por ejemplo, fotografías, ya sea que se puedan haber capturado en el campus o que existan en perfiles de Facebook, cosas así, para avanzar en todo lo que podamos en saber quién es la persona responsable del acto de violencia que se identifica. Tenemos que poder precisar en la manera más clara posible cuándo sucedieron los eventos. Esto también puede ser un desafío en situaciones que son muy delicadas, en donde puede haber varios eventos de violencia durante un largo tiempo. Eh, por ejemplo, eso lo hemos visto de manera muy importante en relaciones de pareja, por ejemplo, en donde hay varios eventos de violencia que se prolongan durante periodos largos. Entonces, obviamente no es fácil estar rastreando las fechas de todos estos eventos, pero trabajamos con las personas en situación de violencia para documentar lo que podamos. Lo más que se pueda documentar, eso tratamos de hacer. Am, y muy importante, que es aquí quizá donde se vuelve más complejo el trabajo que hacemos en la Defensoría, es que buscamos que la descripción de los eventos sea muy clara, eh, para que la autoridad universitaria conozca de la mejor manera posible, con la mayor transparencia posible, cuál era el estado de la persona que vivió el acto de violencia, cómo se produjeron los actos sucesivos que se presentan digamos, en la escena del acto de violencia. Y este proceso de descripción puede ser muy desgastante, eh, muy desafiante psicológicamente para las personas. Y por eso tenemos al equipo especializado que acompaña a las personas en situación de violencia en este proceso. Para nosotros es muy importante tener claro en la Defensoría que nuestra meta es darle el mejor servicio posible a la persona que enfrenta el acto de violencia. Y eso significa que a veces, am, pues las cosas no se pueden concretar tan rápido como nos gustaría, porque vamos al ritmo de la persona, pues de la persona que recibe nuestros servicios, y esa es nuestra meta. No perder eso de vista nos ayuda mucho a, a poder actuar conforme a los principios que les mostraba yo hace un rato, de buena fe, de debida diligencia. Es muy importante que nosotras hagamos el espacio institucional, digamos, para que cada persona que necesita nuestros servicios eh, sienta que tiene todo el espacio y todo el apoyo para avanzar en su proceso. Una vez que terminamos de trabajar con los testimonios, reunimos documentos, en fin, otras cuestiones que puedan ser importantes dependiendo del caso. Nosotras, eso es una función que me toca a mí. Tenemos que evaluar la situación ya completamente escrita, y a veces hay situaciones, son poquitas, pero a veces pasa que después de conocer ya todos los detalles, am, valoramos que el factor de las razones de género en un acto de violencia, por ejemplo, realmente no se configura, aunque sí puede haber violencia. Em,
Y estas reflexiones nos permiten decidir cuál es el curso que le damos al asunto. En la inmensa mayoría de los casos, remitimos el asunto a la autoridad universitaria y siempre, para que esto pueda proceder, pueda avanzar, necesitamos la firma de la persona que vivió el evento de violencia. Esto es muy sencillo, se hacen unas firmas electrónicas, hace mucho usamos sistemas remotos que nos permiten hacer estos procedimientos muy rápido y sin importar en dónde estén las personas. Y una vez que mandamos los papeles a la autoridad universitaria, comienzan a correr los plazos que establece la legislación dependiendo de quién sea la persona señalada. Si se trata de una persona que trabaja en la universidad, existen los contratos colectivos de trabajo para el personal académico o el personal administrativo de base o la Ley Federal del Trabajo en su caso, o si se trata de alumnado, de acuerdo con el reglamento del Tribunal Universitario que se publicó en diciembre del año pasado. Entonces ahí se explican todos los plazos y las reglas, cómo se pueden, cómo la autoridad universitaria tiene que resolver con el apoyo de su oficina jurídica. Y a la Defensoría nos toca estar pendientes de que la autoridad universitaria nos informe oportunamente y sobre todo que le informe a la persona que vivió el evento de violencia y que presenta la queja cuál ha sido el curso que se le da al caso. Es en la sede de la autoridad universitaria que se lleva a cabo el procedimiento propiamente en donde se llama a la persona señalada pues dice lo que tenga que decir, puede exhibir pruebas, en fin. La autoridad universitaria puede determinar remitir al asunto al tribunal universitario para que sea allá en donde se lleve el procedimiento en su totalidad, o actuar de manera preventiva con determinaciones provisionales en la propia entidad académica. Entonces, es muy importante para nosotros ver que se dé trámite a los asuntos de manera oportuna. En algunos casos, en donde los eventos que se narran pueden implicar la intervención de la autoridad común, del Ministerio Público, acompañamos a las personas a que reciban la atención del Ministerio Público. En algunos casos donde las personas no están preparadas, no están listas para hacer una denuncia ante el Ministerio Público, podemos acompañarlas, por ejemplo, al Centro de Justicia para que reciban medidas precautorias que, de acuerdo con la legislación general de México, se pueden obtener incluso antes de presentar una denuncia. En algunos casos, y lo voy a mencionar porque hay licenciaturas o programas de estudio que están en esta situación en la ENES, ah, normalmente en quienes están estudiando temas relacionados con las ciencias de la salud, pues pueden vivir eventos de violencia en campos clínicos, por ejemplo, en donde sería importante acercarse a los órganos internos de control de las entidades hospitalarias y también en esos casos brindamos el acompañamiento. Am, y de acuerdo con la necesidad, la Defensoría puede solicitar a la entidad académica la implementación de medidas precautorias particulares en un caso donde hay un expediente. A veces solicitamos medidas generales que llamamos medidas preventivas. En fin, con la finalidad de que la estrategia, la política universitaria de atención a los casos de violencia de género para lograr su erradicación pueda ser exitosa. Voy a dejar esto aquí para que podamos conversar. Si tienen alguna duda puntual que me quieran compartir, estoy a sus órdenes.